Detenga esa cuchara antes de que llegue a su boca. Por favor, se lo pido por su propio bienestar. Lo que usted tiene en ese tazón, lo que la publicidad, los medios y hasta muchos profesionales le han dicho durante décadas que es el desayuno perfecto para el corazón, podría ser la razón exacta por la que su glucosa no baja, su vientre no cede y su energía se desploma por completo antes del mediodía. Soy el doctor Roberto Veiga y hoy hablo directamente para usted, que ha cruzado la barrera de los 50 o 60 años y siente que, a pesar de cuidarse, su cuerpo ya no responde como antes. Imagine su organismo como una casa sumida en el silencio de la madrugada. Todo parece estar en paz, pero en la estructura profunda hay un reloj biológico con una alarma tocando muy bajo, un zumbido constante que advierte del peligro mientras el resto del sistema duerme. Usted cree que está nutriendo su sangre, pero la realidad es que esa avena matutina está actuando como un caballo de Troya, desatando un incendio bioquímico en sus células apenas minutos después de ingerirla. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué, siguiendo todas las reglas, sus niveles de azúcar siguen siendo una montaña rusa? Hoy vamos a desmantelar el engaño más grande de la industria, porque su tiempo es oro y su páncreas está gritando por ayuda en un idioma que nadie le ha enseñado a escuchar. Entienda bien esto. Su cuerpo no está roto, simplemente está recibiendo la información equivocada en el momento más vulnerable de su jornada. Estamos ante una trampa metabólica diseñada para un metabolismo joven, pero que en un cuerpo maduro acelera el envejecimiento y agota sus reservas de insulina de forma alarmante. No es magia, es bioquímica pura, y hoy voy a revelarle los 4 efectos negativos que están destruyendo su salud desde adentro, empezando por el peor error que usted comete cada mañana. Un fallo tan silencioso que incluso las personas más sanas del mundo pasan por alto. Si seguimos ignorando cómo estos almidones procesados secuestran su cortisol, el daño en sus arterias y en sus riñones será una factura que no querrá pagar en unos años. ¿Está usted dispuesto a seguir siendo un espectador pasivo de su propio deterioro? ¿O está listo para tomar el mando hoy mismo? Lo que estoy por mostrarle no es solo una crítica, es el mapa de su salvación metabólica, que ha estado oculto tras etiquetas de saludable. Mantenga toda su atención aquí, porque lo que descubrirá a continuación sobre lo que ocurre realmente en su torrente sanguíneo cuando esa avena choca con sus hormonas es algo que cambiará su vida para siempre y le devolverá la energía que creía perdida. Soy el doctor Roberto Veiga y a lo largo de décadas atendiendo a miles de personas que, como usted, sienten que su cuerpo se ha convertido en un territorio desconocido y rebelde, he llegado a una conclusión alarmante. Usted no está fallando, el sistema le está fallando a usted. Seguramente ha salido de consultas médicas sintiéndose como un número más, como una receta para una pastilla nueva, pero sin una sola explicación de por qué, a pesar de seguir las guías tradicionales, sus niveles de glucosa parecen tener vida propia. Es profundamente frustrante sentir que su voluntad no es suficiente. Pero quiero validar ese sentimiento, porque tiene razón en desconfiar. El enfoque actual de la salud se limita a poner parches superficiales, ignorando la raíz del problema. Es exactamente como intentar reparar la fiación eléctrica de una casa vieja haciendo remiendos con cinta aislante en cada habitación, pero sin atreverse jamás a cambiar el disjuntor principal que está a punto de colapsar por la sobrecarga. Esta dependencia externa de fármacos, que solo apagan incendios momentáneos, le roba su autonomía y lo mantiene en un ciclo de miedo constante. Sin embargo, para recuperar el mando, primero debe identificar las 3 trampas invisibles que el sistema y la industria alimentaria han puesto en su camino. La primera de ellas es la falacia del alimento saludable universal. Esa idea peligrosa de que lo que es bueno para un atleta de 20 años funciona igual en un metabolismo maduro que ya procesa la energía de forma distinta. ¿Se ha detenido a pensar que lo que le recetan como medicina podría ser en realidad el combustible de su enfermedad? La segunda trampa invisible es el procesamiento oculto bajo etiquetas de bienestar, donde la avena que usted compra ha sido tan manipulada para su conveniencia que su estructura molecular se ha roto, convirtiéndose en un azúcar de absorción ultra rápida disfrazado de fibra. Es una traición bioquímica que ocurre cada mañana en su cocina mientras usted cree que está protegiendo su corazón. Me indigna ver cómo se promueven productos que agotan sus reservas pancreáticas solo para alimentar una maquinaria comercial que prefiere un paciente crónico antes que un ciudadano sano y autónomo.
Usted no merece vivir con la incertidumbre de un diagnóstico que parece una sentencia, sino entender la ciencia real que hay detrás de sus hormonas para poder hackear su propio metabolismo. El modelo de cuidado tradicional se enfoca en el síntoma, porque es más rentable que enseñarle a usted a no necesitar el síntoma en primer lugar. Pero hoy vamos a romper esa cadena de dependencia. Hemos desenmascarado ya el mito de la salud universal y la traición del procesamiento industrial. Pero existe una tercera trampa, mucho más oscura y silenciosa, que está ocurriendo en este preciso momento dentro de sus células y que nadie se atreve a mencionar por temor a cuestionar los cimientos de la nutrición moderna. ¿Está preparado para descubrir qué es lo que realmente sucede con su capacidad de quemar grasa cuando esa avena instantánea entra en contacto con su cortisol matutino? ¿Y por qué ese tercer engaño es el que mantiene su vientre inflamado, sin importar cuánto camine o cuántas ensaladas coma? Usted tiene que visualizar su metabolismo no como una cifra fría en un examen, sino como un río majestuoso que fluye con precisión, donde cada gota de energía debe ser dirigida con exactitud hacia las tierras que la necesitan. Lo que sucede cuando consume esa avena procesada a primera hora es que provoca una crecida repentina, un torrente de lodo metabólico que golpea las compuertas de sus células con una violencia inusitada. En un cuerpo joven, esas compuertas se abren con agilidad, pero después de los 50, las bisagras de su sistema, lo que conocemos como sensibilidad a la insulina, suelen estar oxidadas por el tiempo y el estrés. Cuando las compuertas se traban y no pueden contener la presión, el río se desborda inevitablemente e invade márgenes que no están preparadas para recibirlo. Se filtra en su hígado, se estanca en sus arterias y se acumula en su vientre como un sedimento tóxico que apaga su vitalidad. Su cuerpo no está roto, simplemente está inundado por un exceso de energía barata que ha bloqueado el mecanismo natural de limpieza y distribución. ¿Entiende ahora que ese cansancio que siente a media mañana no es falta de sueño, sino el resultado de un río que ya no sabe hacia dónde correr porque sus propias defensas lo están ahogando? Lo que parece un desayuno inofensivo es, en realidad, un sabotaje hidráulico que mantiene sus células en un estado de alerta constante, agotando su reserva pancreática segundo a segundo. Pero la verdadera tragedia no es solo el desborde, sino el incendio químico que este caos provoca en su sangre, algo que el marketing de bienestar prefiere ignorar para seguir vendiéndole comodidad empaquetada. La ciencia simplista le dice que la avena tiene fibra y que eso basta para proteger su corazón, pero la verdad bioquímica es mucho más cruda y es momento de que la conozca para dejar de culparse por su falta de resultados. Cuando ese almidón desnudo llega a su intestino, se convierte en glucosa tan rápido que su hígado entra en un estado de pánico absoluto, tratando de procesar una carga para la que no fue diseñado, especialmente tras el ayuno nocturno. Es aquí donde nace la cascada de fuego, una inflamación sistémica que viaja por su torrente sanguíneo, dañando las paredes de sus vasos, como si fueran cristales rotos, raspando una seda delicada. Este no es un proceso que usted pueda sentir con un dolor físico inmediato, pero se manifiesta silenciosamente en esa neblina mental que le impide concentrarse y en la resistencia metabólica que hace que, aunque coma ensaladas, su báscula no se mueva. El mito es que la avena limpia sus arterias. La verdad es que, sin el protocolo correcto de preparación, la avena moderna sobrecarga su motor hepático y convierte su sangre en un jarabe espeso que envejece sus órganos a una velocidad aterradora. ¿Usted ha estado tratando de apagar un incendio con gasolina, creyendo que era agua, simplemente porque nadie le explicó que el orden de los factores altera totalmente su destino biológico? No es magia, es bioquímica pura aplicada a su longevidad y a su derecho de vivir sin enfermedades crónicas. ¿Está usted dispuesto a seguir permitiendo que este incendio consuma su salud desde adentro? ¿O quiere saber cómo construir el muro de contención que salvará sus órganos? El secreto para detener esta inundación y apagar el fuego reside en un protocolo de blindaje tan específico que parece desafiar toda lógica. Y estoy a punto de revelarle el primero de estos pasos cruciales. Entienda que detener este desbordamiento metabólico no se logra apretando un botón mágico de sanación, sino reajustando los engranajes de su fábrica interna, paso a paso, con la precisión de un relojero que conoce cada pieza del mecanismo. Su cuerpo no está roto, simplemente ha estado operando bajo un manual de instrucciones defectuoso
que hoy vamos a corregir con el primer pilar de este protocolo de blindaje, el escudo de proteína y grasa. Esta regla de oro exige que usted nunca permita que el almidón de la avena sea el primer pasajero en su tren digestivo. Antes de que esa cuchara toque sus labios, su intestino debe estar revestido por una barrera de aminoácidos y lípidos saludables, como 2 huevos o un puñado de nueces, creando un filtro biológico que obliga a la glucosa a entrar a cuentagotas en su sangre, en lugar de hacerlo como un torrente violento. Acompañando a este escudo, debemos ejecutar el segundo paso crucial, el ritual del remojo de 12 horas, donde al dejar el grano en agua con unas gotas de limón desactivamos los fitatos, esos ladrones de minerales que le roban el calcio y el magnesio. No es magia, es bioquímica aplicada para transformar un proyectil metabólico en una herramienta de construcción celular que protege su páncreas desde el primer bocado. ¿Comprende ahora que el orden de lo que entra en su boca determina si su salud florece o se marchita en silencio? Esta es la base de su nueva maestría biológica, pero apenas estamos afinando las máquinas principales de su sistema. Usted ha comenzado a blindar su fábrica, pero de nada sirve tener las mejores defensas si las activa en el momento de mayor vulnerabilidad hormonal, provocando un choque de trenes químico que arruinaría todo su esfuerzo matutino. El tercer paso de este plan de acción directo es gestionar el conflicto del cortisol. Ese pico de energía natural que su cuerpo produce al despertar no debe colisionar jamás con un disparo de insulina, por lo que mi recomendación técnica es que retrase su desayuno al menos 90 minutos después de levantarse. Al respetar este compás biológico, usted le da a sus células la oportunidad de recuperar la sensibilidad perdida, obligando a su metabolismo a usar sus propias reservas de grasa acumulada antes de introducir combustible externo. Se siente ya con el poder de decidir sobre su propio bienestar, viendo cómo la ciencia real se vuelve su mejor aliada para recuperar la vitalidad que creía perdida para siempre por el paso del tiempo. Hemos establecido el escudo y el ritmo de su fábrica, pero aún falta la pieza maestra del rompecabezas, un secreto de movimiento estratégico que determinará el destino final de cada gramo de azúcar en su torrente sanguíneo. ¿Está preparado para descubrir cómo una simple regla de 20 minutos puede abrir las compuertas de sus músculos de par en par, permitiendo que su glucosa baje a niveles que su médico considerará simplemente milagrosos? Lo que estoy por revelarle a continuación es el cierre definitivo de este círculo de protección, y es lo que realmente garantiza que sus órganos dejen de envejecer prematuramente, mientras usted simplemente disfruta de su jornada. Ahora que tiene las llaves de su propia fábrica, es vital que calibre su brújula interna para no naufragar ante la primera duda. Entienda que su cuerpo no opera bajo un interruptor de encendido y apagado, sino como un termostato de alta precisión, que finalmente está saliendo de ese modo incendio constante para buscar una estabilidad que no recordaba. Está dispuesto a ser paciente con el único vehículo que lo acompañará toda la vida, e inteligente, para protegerlo de las falsas promesas de inmediatez. En los primeros 7 días de aplicar este protocolo, notará que la neblina mental se disipa, y esa urgencia por picotear azúcar desaparece, porque su insulina ha dejado de dar gritos de auxilio. Al llegar al día 21, los números en su glucómetro no serán una condena, sino el testimonio de una inflamación que retrocede, y para el día 30 habrá alcanzado lo que yo llamo la paz metabólica, donde su energía es un flujo constante y no un goteo agónico. No se asuste por pequeñas oscilaciones diarias. El camino a la sanación es una reconstrucción estructural profunda, donde su constancia es su ventaja competitiva más poderosa frente a un sistema que lo quiere enfermo y dócil. Antes de dar el paso final, quiero que hagamos un checkpoint personal. Cierre los ojos y pregúntese si está listo para dejar de ser una víctima de la comodidad empaquetada y convertirse en el arquitecto de su longevidad, porque lo que viene ahora es el compromiso definitivo que sellará su destino biológico para siempre. Usted ha dejado de ser un espectador pasivo de su propio deterioro para convertirse, desde este preciso instante, en el arquitecto consciente de su longevidad. Ya no es aquel paciente confundido que aceptaba ciegamente un tazón de inflamación cada mañana. Ahora es un experto que vuelve al volante de su propio cuerpo, como una brújula biológica perfectamente calibrada y lista para la acción. Su cuerpo no está roto, y nunca lo estuvo. Solo necesitaba el mapa correcto para encontrar el camino de regreso a la vitalidad que el sistema le había arrebatado. Mañana mismo, cuando se despierte,
Quiero que sienta esa nueva autoridad recorriendo sus venas. Aplique el escudo de proteína, respete su ritmo hormonal y observe con orgullo cómo su glucosa se rinde ante su conocimiento. Este es su compromiso sagrado con la vida, un pacto inquebrantable de respeto hacia el vehículo que lo ha traído hasta aquí, y que ahora, bajo su mando directo, lo llevará mucho más lejos como una energía que otros considerarán un milagro, pero que nosotros sabemos que es pura bioquímica aplicada. Pero esta revolución metabólica no debe detenerse en su cocina. El conocimiento compartido es el único antídoto real contra una industria que nos prefiere dóciles, enfermos y dependientes. Le pido que comparte este mensaje ahora mismo con ese amigo o familiar que vive a base de cereales procesados, creyendo que está protegiendo su corazón. Porque salvar una vida empieza siempre con una información valiente y oportuna. Suscríbase a este canal para blindar su autonomía y déjeme un comentario aquí abajo con la frase "Yo tomo el mando", para saber que cuento con usted en esta misión de recuperar la salud de nuestra comunidad. Su participación es la energía que nos permite seguir desafiando las verdades a medias y construyendo un futuro donde el bienestar no sea un lujo, sino una elección diaria. Manténgase muy alerta, porque en nuestra próxima entrega revelaremos un secreto sobre el metabolismo nocturno que cambiará para siempre su forma de entender el descanso y la regeneración celular. Gracias por su confianza, por su inmensa valentía y como siempre, nos vemos en el próximo video.